sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un saludo de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa de estudio bíblico semanal titulado Un mensaje para ti. En las últimas semanas estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, sistemática, expositiva, y tratando de extraer fielmente el significado contextual que podemos encontrar a través de una correcta exegesis y, por supuesto, fieles a los significados gramaticales, a la literalidad de la propia escritura y principalmente a la intención del intérprete, que es la garantía principal en cuanto a la deidad del Espíritu Santo. Él es el que ilumina nuestra mente, nuestros corazones. Él hace viva la palabra y la transforma en verdades con peso eterno, en verdades con declaraciones presentes que animan, alientan y dirigen nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestras intenciones hacia la vida que agrada a Dios. Siempre fundamentados, siempre asentados y seguros en la firme y confiable fidelidad de Dios. Estamos estudiando la primera de las epístolas conocidas como mayores, 1 y 2 de Corintios, Romanos. Esta epístola fue escrita desde Éfeso por Pablo en su tercer viaje misionero, y esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y vivió en esta ciudad de Corinto unos 18 meses. Hemos podido venir a través de la salutación, a través de la introducción a esta epístola, y hemos podido gozarnos y detenernos en la profundidad espiritual que tienen los primeros versículos del capítulo 1. Ya nos hemos introducido a partir del versículo 10, en el contexto del 10 al 17, en la intención, la razón por la cual él escribe esta epístola, y estamos ya de lleno en el corazón de la epístola. Bueno, ha habido un cambio, realmente se ha producido, podríamos llamar, una digresión entre lo que estábamos leyendo y lo que estamos leyendo en estos momentos. Venimos de términos como llamado, el verbo kaleo, que en el Nuevo Testamento nos habla de esa orden, de esa acción basada y fundamentada en el previo conocimiento de Dios, con propósitos evidentemente divinos hacia las personas, y lo hemos podido ver en el ministerio del apóstol Pablo.
Así comienza esta epístola, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hemos podido contemplar la propiedad de este apostolado, que no era otro dueño que el Señor Jesucristo, y la voluntad llevada a cabo por el Dios Padre. Se une un hermano que evidentemente no entra en el grupo, digamos, bien diferenciado de estos apóstoles que culminan con Pablo, Sóstenes, y se dirige a esta iglesia de Dios que está ubicada en Corinto, y a estos también le llama santificados, y también usa el verbo kaleo para decir llamados a ser santos. Y hemos podido venir a través de todos estos versículos, y hemos podido concluir en el versículo 9, donde fiel es Dios, sobre lo que Pablo asienta, todo lo que la Escritura es, todo lo que la Escritura propone, todo lo que un cristiano debe de pensar y sentir en la vida, evidentemente para asegurar una vida de propósito. Hemos podido ver y hemos podido hablar de que posiblemente uno de los grandes errores que hoy existen en el cristianismo moderno, en el cristianismo actual, es una dedicación en muchos casos exagerada, motivada únicamente por aquello que causa un beneficio, un placer, y lo que es peor, concluyendo que esos resultados que muchas veces no son más que ideas y búsquedas en una manera carnal, se le atribuyen conclusiones, resultados espirituales atribuidos a la fidelidad de Dios. Bueno, tenemos que huir de estos engaños, tenemos que tratar con seriedad nuestras vidas, tenemos que exponernos a la palabra de Dios, como bien nos enseña el Santiago en su carta, en su epístola en el Nuevo Testamento, donde claramente nos habla en el capítulo 1, en el versículo 25, dice: más el que mira atentamente, que es el término griego parakipto, nos está hablando de una mirada que conlleva una inclinación, de una mirada que conlleva una atención humilde, de una mirada que realmente necesita que dobleguemos, que tengamos una intención. Es la misma palabra que se usa cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro de Cristo. Esto lo encontramos en el verso 5 del capítulo 20, y dice que bajándose a mirar vio los lienzos. Entonces aquí vemos este mismo término que nos está enseñando que nuestro deber es inclinarnos a poder comprender aquello que realmente la palabra de Dios nos quiere decir. Entonces dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, aludiendo claramente a la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Bueno, si algo podemos aprender de estos corintios, es que eran oidores olvidadizos, es que realmente no estaban mirando atentamente en la perfecta ley. Realmente estaban siendo oidores olvidadizos, y por consiguiente y como resultado no estaban siendo bienaventurados en todo aquello que hacían. Bueno, quiero decir que el cambio, la digresión que ahora mismo nos encontramos en el versículo 10, parece que está hablando de otras personas, que no son estos llamados a ser santos, que no son estos santificados en Cristo Jesús, pero sí lo son, y eso también nos enseña evidentemente algunas cosas importantes en la Iglesia. Intuimos, entendemos que no todos los integrantes de esta Iglesia de Corinto eran personas, como bien aquí Pablo nos enseña, causantes de divisiones. Entendemos que había cristianos fieles, pero también podemos ver que había mucho partidismo, que había muchas personas que estaban identificadas con hombres, no con Cristo. El propio Pablo aquí se menciona en
en estos partidos, y se menciona en el verso 12 en el primer grupo. Algunos dicen: yo soy de Pablo. Por lo tanto, podemos comprender que sí que había un grupo grande o pequeño de personas que estaban equivocadas en sus planteamientos, en sus ideas bíblicas, en sus desarrollos cristianos, y estaban haciendo y causando daño a la Iglesia. Podemos ver como el término, evidentemente división, nos enseña una división es aquello que nos separa de algo, que rompe bruscamente la unidad con algo o con alguien. Una división establece dos, eso es un mínimo, ¿no? El mínimo que podemos dividir de aquello que era uno. Y a partir de ahí se pueden generar más divisiones, pueden llegar a ser muchos. Pero lo que quiero decir, y para mí es muy importante, es que Pablo está partiendo de una unidad indivisible, que es Cristo Jesús. De una unidad indivisible, que es la Iglesia. Estamos hablando de conceptos que han sido creados en una unidad fundamentada en la obra del Hijo, cumpliendo la voluntad del Padre en la cruz del Calvario. Por eso es Cristo, y hemos citado algunos versículos del capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde donde Juan nos enseña la oración sacerdotal de Cristo en Getsemaní, donde claramente Jesús ora para que sean uno en Él, como Él con el Padre era uno, y para que el mundo pudiera conocer que realmente tú le habías enviado, o sea, que el Padre había enviado al Hijo y que a la vez el Hijo había enviado a sus discípulos. Por lo tanto, la Iglesia tiene que ser representativa de una unidad espiritual y bíblica, no fundamentada en buenas intenciones o en acuerdos o en pareceres o sencillamente en conveniencias de hombres. No, estamos hablando de una unidad fundamentada en Cristo Jesús. Estuvimos en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, donde claramente el verso 3 nos enseña que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, aquí se nos está proponiendo, se nos está exhortando, realmente tiene una connotación importante en una acción necesaria, es una solicitud. Aquí tenemos una expresión que también la podemos encontrar cuando en el verso 7 de esta primera epístola a los Corintios dice que de tal manera que nada os falta, esperando. Y aquí este término esperando, que ya hemos enseñado lo que significa, es aguardando ansiosamente. Y aquí en esta manera nos está enseñando lo mismo, o sea, tenemos que estar ansiosos, diligentemente, solícitos, un celo constante, responsable por guardar. Y la palabra guardar es un término que nos enseña que estamos constantemente observando algo y cuidándolo, ¿sí? Cercándolo, manteniéndolo, atendiéndolo. Y ante todo, entendiendo que no es una obra humana, sino que la unidad del Espíritu es una obra de Dios. Por lo tanto, nuestro deber es tener una acción espiritual, es una comprensión bíblica para tener un comportamiento bíblico. Bueno, podemos ver que esta no era la actitud de estos cristianos. Ellos no estaban mirando atentamente. Se habían separado del significado fundamental, del principio fiel, confiable, de aquello que es representativo de Dios, de la seguridad que únicamente propone y que realmente asegura su persona, y habían empezado a tratar de desarrollar ideas personales propias en la Iglesia. A lo cual el apóstol les enseña, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo. Aquí hemos enseñado este término griego parakaleo, o ruego, es una manera cariñosa, educada, pero a la vez exhortativa de pedir algo. Una forma muy característica del apóstol en sus epístolas. Se dirige a sus hermanos, por lo tanto no está hablando ni a enemigos,
ni a desconocidos, está hablando a aquellos que comparten vida dentro del mismo cuerpo al que él pertenece. Está hablando de aquellos, como bien nos enseña la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, que habían sido bautizados, que habían sido sumergidos, introducidos por el mismo Espíritu al cuerpo de Cristo, cual nos indica que todos tuvieron un punto de partida semejante o igual, el nuevo nacimiento. No hay otra forma de entrar al cuerpo de Cristo, no hay otra forma de pertenecer a la Iglesia que no sea por la obra transformadora de Dios a través de la persona de Jesucristo. Entonces, él está dirigiéndose a estos hermanos y acentúa, enfatiza, ¿sí?, potencia el ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí recordamos esa traducción que nos fue tan útil, la traducción inglesa Phillips, ¿no?, donde se nos enseña que una manera muy acertada de presentar esta expresión es por todo lo que nuestro Señor Jesucristo representa. Bueno, pues ahora ya les va a dirigir hacia aquello que no debe de existir, hacia aquello que no debe de verse en las conductas de aquellos que forman la Iglesia, ya que cuando nosotros dejamos de mirar atentamente, de tener un comportamiento digno, de tener un caminar digno de la vocación con que fuimos llamados, entonces empezamos a ser víctimas de una ceguera espiritual. Y casi siempre la ceguera espiritual es una consecuencia, evidentemente, de una rotura en la comunicación de la fuente de la vida y de la visión y de la inteligencia espiritual, que es Dios. Evidentemente es una consecuencia de la incomprensión de la Escritura. Cuando nosotros dejamos de comprender la Escritura como la Escritura debe de ser comprendida y presentada, entonces primeramente nosotros somos ya víctimas de esta ceguera y evidentemente trasladamos y explicamos, y lo que de nosotros se presenta como un consejo bíblico no es más que la propia ceguera que nosotros tenemos. Y sabemos perfectamente que fue Jesús quien nos enseñó que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos irán al hoyo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, queridos oyentes, en cómo nosotros transmitimos la palabra de Dios. No solamente en aquello que se corresponde con el ministerio, en aquello que se corresponde con la exposición desde un púlpito, en un devocional, en una reunión diaria, sino también en aquello que se expone a través de nuestros comportamientos y vida entre nuestros hermanos y, como no, entre los de afuera, entre todos aquellos que no son hermanos en la fe, pero que también están viéndonos actuar, y que nuestro testimonio puede quedar en entredicho por nuestras conductas. Esta iglesia era una iglesia que estaba siendo objeto de una contradicción en las propias mentes de los que les veían. Acudían a buscar soluciones fuera, estaban separados y divididos entre ellos como consecuencia de la ceguera que en sus propios corazones existía. Tenían una enajenación, estaban como borrachos. Recordamos que es muy interesante lo que nos enseña Judas en su epístola, el último libro, la última epístola antes de el libro de Revelación, Apocalipsis. Una epístola breve, tiene 25 versículos. Y dice así en el verso 19, refiriéndose a aquellos que estaban causando daño en las filas de la iglesia. Está hablando de esas falsas doctrinas, de esas herejías, de esos falsos maestros. Y dice que en el verso 16 que estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, eran unas relaciones fundamentadas y basadas únicamente en la carnalidad. Es lo que le estaba pasando a los corintios.
estaban entrando en divisiones, defendiendo posturas, ideas personales acerca de lo que entendían que estaba trastornando las conductas y los deberes que tenían que estar de acuerdo con la fidelidad de Dios que les había llamado a la comunión con el Hijo Jesucristo. Y él, cuando llegamos al verso 19, dice: estos son los que causan divisiones. Bueno, no tenemos el mismo término que en Primera de Corintios para nuestro término castellano, divisiones, pero en esencia el significado es muy similar. En este caso, aquí, este término nos enseña que estaban haciendo una división, pero hacia aquello que realmente era una falsa enseñanza. Eran sensuales, aquellos que estaban mostrando una idea espiritual desde una fuente totalmente carnal, y como consecuencia no tenían el Espíritu, no andaban conforme al Espíritu de Dios. Nosotros debemos de cuidarnos de no andar en esta manera y a la vez cuidarnos de aquellos que andan en esta manera. Como digo, cuando nosotros no estamos viendo atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, entonces nos puede ocurrir esta ceguera. Es muy curioso ver cómo dice el apóstol Pablo, enseña en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 14, cuando realmente está defendiendo el ministerio en el nuevo pacto, cómo realmente lo que resulta de la predicación del Evangelio son cartas vivas que expresan la vida que es del Espíritu, y hay un claro contraste entre el viejo pacto, entre el pacto de la ley, entre, como decimos aquí, le llama ministerio de muerte, ¿sí? Y evidentemente con el nuevo pacto. Y vemos como Moisés, cuando descendió de Sinaí, la gloria que reflejaba su cara por el encuentro que había tenido con Dios, era perecedera. Podemos ver cómo realmente él tuvo que cubrir su rostro ante cómo aquello iba disminuyendo. Pero nos está enseñando que en el verso 14, que el entendimiento, y aquí ya se está refiriendo al pueblo judío, aquellos que están todavía abrazando, tratando de comprender a Dios bajo una manera vieja y no bajo la nueva dispensación, la nueva comunicación de Dios, dice que el entendimiento de ellos se embotó. O sea, la decisión equivocada, el no ver atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, les embotó el entendimiento, y hasta el día de hoy tienen una ceguera. Hay un velo que no es descubierto, porque únicamente por Cristo puede ser quitado. Si leemos un capítulo después, capítulo 4, versículo 4, podemos ver que una de las consecuencias de no ser receptores del Evangelio, dice el propio apóstol: si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y la acción de no estar teniendo los efectos santos de la perfecta ley, la de la libertad, de no tener los efectos santos de la predicación del Evangelio en nuestros corazones, es la ceguera absoluta. Es el entendimiento cegado, la comprensión espiritual cegada por la acción de Satanás, que no quiere que resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero pensemos que estos corintios ya habían sido iluminados, ya habían experimentado aquel que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz. Él fue el que resplandeció en sus corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero habían dejado de estar atentos y por consecuencia habían entrado en una ceguera que estaba trastornando y evidenciando una conducta absolutamente equivocada relativa a la unidad espiritual de la Iglesia.
Es el propio apóstol que en esta segunda epístola, también capítulo 11, versículo 3, está hablando a estos corintios. Y tenemos que entender que los textos que hemos leído son escritos a esta iglesia y a las conductas de esta iglesia. Y dice claramente, verso 3, capítulo 11, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estos creyentes estaban aceptando otras ideas contrarias, totalmente extraviadas y alejadas de los principios fundamentales del verdadero Evangelio de Cristo, de aquello que representaba la sabiduría de Dios en la cruz de Cristo. Sus conductas estaban haciendo vacía la cruz de Jesucristo. Y es por esto que Pablo les está diciendo: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que os pongáis de acuerdo. Es lo que nos enseña la versión de las Américas, que realmente tengáis un mismo sentir, que seáis uno en Cristo Jesús y que no haya entre vosotros divisiones. Aquí la palabra división es un término griego de donde viene nuestro término cisma, ¿sí? Y aquí está enseñándonos que hay una ruptura, que hay una desaveniencia, que hay una división. Recordamos al propio Señor Jesucristo cuando fue juzgado y fue acusado de sanar por la acción de Belcebú. Esto nos lo enseña el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Esto nos lo enseña el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, versículo 24. Esto nos lo enseña el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versículo 17. Y claramente el Señor nos enseñó que una casa no puede estar dividida contra sí misma. O sea, no puede venir sobre... Ahí el término nos enseña que esa casa no puede venir sobre esa misma casa, porque la destruiría. Entonces podemos ver la importancia, y ahí claramente está describiendo, evidentemente, la diferencia existente entre Satanás y Dios. Satanás no va en contra de sí mismo, pero actúa provocando divisiones en aquello que es el seno de la santidad, el seno de la vida cristiana, el seno de esa obra maravillosa de Dios que es la Iglesia. Entonces, claramente podemos ver que nosotros no podemos actuar contrario a aquello que es bíblico. No podemos dividir nuestra casa, evidentemente, para ayudar a mantener la estabilidad de aquel que es nuestro enemigo. Tenemos que ir en contra, tenemos que resistir, tenemos que huir de todas las intenciones satánicas. Tenemos que alejarnos de aquellos que causan las divisiones. Observa el verso 17 del capítulo 16 de Romanos. Dice: os ruego, es el último capítulo de esta epístola, dice: os ruego, hermanos, que os fijéis, que tengáis una atención en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, esto era lo que estaba viviendo esta iglesia. Esto era lo que estaban experimentando. Y esto realmente es lo que nosotros podemos experimentar, y es de lo que nosotros tenemos que huir. Nosotros no podemos tener una comunión espiritual con aquellos que causan divisiones, con aquellos que realmente separan el principio fundamental de la unidad cristiana. Pablo les está diciendo que no haya entre vosotros divisiones, que habléis
una misma cosa y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo está hablando basado en la información que había recibido de los de Cloé, de que había contiendas. Recordamos este término, eris, lucha con violencia. Estamos hablando de diferentes facciones, Pablo, Apolos, Cefas, Cristo. Y claramente ahí es donde ya llegamos, está dividido Cristo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estas divisiones, y con esto voy concluyendo este programa, estamos hablando de desavenencias, rupturas, divisiones. Es el término que emplea el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, 21, exactamente también en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, 16, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura, la división. Aquí tenemos esta misma palabra. También la podemos encontrar cuando Cristo en el último día de la gran fiesta, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, también una vez que él proclama que del corazón de los que creyeran en él correrían ríos de agua viva, referentes a que Cristo iba a ser glorificado y que el Espíritu Santo vendría sobre los creyentes. Entonces dice versículo 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Hubo una ruptura, una división de opiniones. También vemos esta misma palabra en esta misma epístola relativo a cómo se reunían para partir el pan. Dice en el verso 18, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y aquí ya tenemos esta palabra en cuanto a la administración, en cuanto a la relación, a la conducta de la iglesia. Y en contraposición, la expresión perfectamente unido es un término que tiene, digamos, su origen en una aplicación médica, que es la acción de empalmar entre sí las partes de un hueso fracturado o volver a unir una coyuntura que se había dislocado. Por lo tanto, recordemos la importancia de estar perfectamente unidos en un pensamiento y en un mismo parecer, que es un mismo propósito. Bueno, queridos oyentes, pues hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí nuestro estudio de la primera epístola a los Corintios. Y hemos tratado de explicar lo que aquí se nos enseña y también aplicarlo a nuestra vida. Y el consejo para este día es: por favor, mantengamos una conducta adecuada, cristiana, correcta, como consecuencia de quienes somos en Cristo Jesús, para no entrar en una ceguera que no solamente trastorne y confunda y nos dirija evidentemente a un caminar incierto, sino también el efecto que podemos tener sobre otros como consecuencia de nuestro despiste. Que Dios les bendiga y escuchemos el consejo inspirado del apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, por el Señor, por el nombre del Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa. Que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que Dios les bendiga. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com.
Recuerda, Cristo está cerca. todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separar.